Pues es Shabbat Shirah, mis hermanos, es Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. Y ese es el tema que vamos a estar tratando en este día. Vamos a hablar justamente de esto, del Shabbat de la canción, del Shabbat Shirah. Este Shabbat siempre, cada año lo celebramos cuando se lee la Parashá Beshalach. Siempre, indefectiblemente, ¿verdad? Nunca Shabbat Shirah se va a celebrar en otra semana o con otra Parashá. Siempre cuando leemos la sección de la Torah que se llama Beshalach, ahí vamos a celebrar el Shabbat Shirah. El Shabbat de la canción, el Shabbat del cántico, porque pues es en esta sección donde encontramos justamente aquella experiencia vivida por todo el pueblo de Israel con Moisés al frente, donde después de que el mar de los juncos, el Yam Suf, como se dice en hebreo, después de que se abriera justamente y dejara a Israel atravesar por tierra seca, después de eso Moisés e Israel entonaron aquella hermosa canción, y por eso es que este Shabbat se le denomina el Shabbat Shirah. Pero bueno, además de la Shirah, además de la canción, en esta parashá hay otros temas muy ricos, pues muy profundos también. Yo creo que esta porción Beshalach es una de las más ricas en diversos temas que pudiéramos tratar. Si ustedes estuvieron escuchando las reflexiones diarias, bueno, teníamos bastantes temas, ¿no?, en esta porción. Aquí mencionamos algunos. La salida de Egipto, obviamente, la Parashá Beshalach comienza justamente con la salida de Egipto. Posteriormente el milagro o la gran señal, el gran portento que hizo el Eterno abriendo el mar, Israel atravesando por tierra seca, los estatutos y leyes que el Eterno le dio a Israel cuando ellos acamparon en aquel lugar llamado Mara. También obviamente aquí comienza, en esta Parashá Beshalach, comienza el Eterno a proveer el maná al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí comienza también esta experiencia del maná. Por supuesto, el episodio de la peña de Oreb, cuando Moisés golpeó la roca, brotó agua de la roca y todos bebieron de la roca. Y termina la parashá con la batalla que pelearon los israelitas en contra de Amalek. Esos son algunos de los temas que se tocan en esta parashá, en esta porción. No obstante de que hay todos estos temas interesantes, importantes en la parashá Beshalach, el pueblo judío eligió el tema de la Shirah, el tema de la canción, para nombrar a este Shabbat. Usualmente ustedes se han fijado que cada Shabbat lo nombramos con el nombre de la parashá, ¿verdad? Shabbat Yitro, Shabbat Bereshit, etcétera. Pero este Shabbat no se designa con el nombre de la parashá, sino que se le llama el Shabbat Shirah. Y es que según nuestro pueblo, según el pueblo hebreo, esta canción que entonó Moisés, esta canción que entonó el pueblo de Israel, tiene una particularidad de que cada vez que el pueblo lee esta canción o canta esta canción o recita esta canción a través de la historia, es como si lo estuvieran haciendo por primera vez. Esto es lo que dicen los sabios. Entonces, cada vez que tú abres la Torah, allí en el libro de Shemot, del Éxodo, en el capítulo 15, y te dispones a leer o a recitar las palabras de la Shirah, es como una experiencia
totalmente nueva. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Es así o no es así? ¿Cuál es la particularidad o a qué se debe esto? Dicen nuestros sabios que todos los otros textos o todos los otros pasajes de la Torá fueron dichos por Dios. O sea, fueron mencionados por Dios, hablados por Dios mientras el pueblo escuchaba atentamente la voz de Dios o la palabra de Dios. Pero este pasaje, Éxodo 15, esta experiencia o esta Shirá, esta canción, la entonó Israel mientras Dios escuchaba. O sea, es como que la primera vez que esto ocurre, toda la congregación de los hijos de Israel están ahí, están reunidos y ellos entonaron la canción y el Eterno estuvo atento. Y dicen los sabios, no solamente el Eterno, sino todas las huestes celestiales, todas las miriadas y miriadas de ángeles estuvieron atentos. Incluso ustedes saben, porque la Escritura nos dice que en el cielo todo el tiempo hay alabanza. En el cielo todo el tiempo hay ángeles designados solamente con ese propósito de estar alabando al Eterno. Bueno, pues dicen los sabios que cuando se entonó la Shirá, incluso los coros celestiales guardaron silencio para escuchar atentamente todos juntamente con el Creador del universo esta canción, esta Shirá. En ese momento, dicen los sabios, el alma de todo Israel se elevó al máximo nivel de exaltación al que se puede aspirar, al que uno puede alcanzar estando aquí en la tierra. Porque obviamente el máximo nivel de exaltación pues se alcanza cuando somos llevados a la presencia del Eterno. Pero mientras estamos en la tierra, explican los sabios de Israel, el máximo nivel que se puede alcanzar fue aquel que se vivió allí, justamente después de cruzar el mar de Cañas y de entonar la Shirá. El pueblo de Israel, hermanos, se transformó ahí, se volvió uno y se volvió como un manantial de donde estaban fluyendo palabras de la Torah. Porque saben algo, hay muchas canciones, hay muchos cantos, hay muchos himnos, hay muchas alabanzas que se entonan al Creador del universo, pero no todas las alabanzas, no todos los cantos tienen el mismo impacto en los corazones, en las almas de las personas. ¿Están de acuerdo? Podemos oír muchos cantos, pero hay algunos cantos que realmente te tocan, que realmente tú sientes que algo está pasando, que vives una experiencia espiritual a través de esos cantos. Y saben que con el tiempo, con la experiencia, yo he podido ver, me he dado cuenta de que esos cantos que suelen ser como algo poderoso, son los cantos que alaban al Eterno, son los cantos que reconocen al Eterno, son los cantos que exaltan al Eterno, son los cantos que se toman directamente, ya sea de los salmos, ya sea de la Torah misma, o sea, que se toman de las escrituras y les pones música y los cantas, y esos cantos suelen ser poderosos, suelen ser una experiencia espiritual de veras fuerte, ¿verdad? Y es por eso, es por la riqueza que hay dentro del canto. Hay muchas canciones, hay muchas que para mí, digo, no son alabanzas, son canciones, que cuando la canción se enfoca en la persona, porque hay muchas canciones así, ¿verdad? Que se enfocan en la persona, no se enfocan tanto en Dios, hablan de Dios, pero no están exaltando a Dios, o el tema central de la canción no es Dios, ¿verdad? Y son canciones bonitas y que nos edifican, pero que realmente no podríamos decir son alabanzas, ¿verdad? Por ejemplo,
¿Qué ejemplo les puedo decir? A ver, que no quisiera como que criticar ninguna canción, ¿verdad? Pero, a ver, hermana Mireya, ¿usted tiene una? Bueno, sí. De hecho, Jesús Adrián, ha compuesto algunas canciones y él mismo ha dicho, ¿verdad? Estas no son para cantarlas en la congregación, ¿no? O sea, mis princesas mágicas se la dedica a sus hijas y a su esposa por ahí también le dedicó una o dos canciones. Pero hay otras, bueno, ya que estamos con Jesús Adrián, pues de una vez, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? O sea, es una canción que se está enfocando en la persona. Y es fácil descubrirlas, ¿verdad? Cuando los cantos, las canciones se enfocan en la persona, ¿verdad? O habla más de la persona. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras perdonado? Sería como no sé qué, pero todo el tiempo está hablando de sí mismo, ¿no? De la persona. Hay otra de Jesús Adrián, pues ya estamos con él, ¿no? Sumérgeme, ¿sí? Está muy bonita, no lo critico, está bonita la canción, pero está centrada en la persona. Luché como un soldado, sediento de ti, todo lo que dice la letra se enfoca en la persona. En cambio, por ejemplo, si nosotros entonamos cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. O sea, cambia, o sea, el centro de la canción, el corazón de la canción es Dios mismo. Él es exaltado, Él es reconocido y entonces esa es la riqueza que tienen algunas canciones. Si ustedes se fijan en la Shirá, pues en la canción de la que estamos hablando, Éxodo capítulo 15, pues ahí lo que se está entonando es Torah, o sea, es palabra, se está exaltando al Eterno por sus atributos. Entonces, este cántico que emanaba desde el interior del pueblo de Israel, fíjense, precedió a la Torá que ellos escucharon del Todopoderoso en el monte Sinaí. Esto es muy interesante, o sea, estamos en la Parashá Beshalach, después viene Yitro, y en la Parashá Yitro, el centro de la Parashá Yitro es la entrega de la Torá. Entonces el Eterno va a hablar y el pueblo va a escuchar. Y es interesante que antes de eso, el pueblo habló o cantó y el Eterno escuchó. O sea, qué maravilloso cuando podemos juntar estos dos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Shirá? ¿Qué es el mensaje que transmite esta canción? Pues vamos a analizar unos conceptos aquí, mis amados hermanos. No la vamos a analizar toda completa porque pues necesitaríamos quizás todo un día completo para analizar frase por frase esta canción que aparece ahí en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Pero vamos a analizar acá unos conceptos o mencionar algunos conceptos que me parecen muy interesantes y que nos transmite el famoso canto de Moisés que entonó junto con todo Israel. ¿Qué nos enseña esta Shirá? ¿Qué nos enseña esta canción? Lo primero, que Dios es vencedor. Eso es lo primero, que Dios es vencedor. Es decir, que el Eterno no pierde una batalla, que el Eterno jamás será derrotado, que el Eterno, ni siquiera estará ni tantitito en riesgo de ser derrotado, que para el Eterno no hay ninguna amenaza, que el Eterno, el Eterno ni siquiera tiene enemigos. O sea, digo enemigos porque hablar de un enemigo es hablar de alguien capaz de hacerte daño, de lastimarte, de tocarte. El Eterno en ese sentido no tiene enemigos, porque normalmente decimos, para que alguien sea considerado un enemigo, pues mínimo tiene que ser tu igual, ¿verdad? Para que sea tu enemigo. El Eterno no tiene igual.
El Eterno no tiene igual en todo el multiverso. Vamos a usar este concepto, ¿no? El Eterno no tiene igual. Nadie puede compararse con Él. Entonces nadie puede enfrentarlo con la esperanza de derrotarlo. Él es vencedor. Algo que exalta esta canción, algo que reconoce esta canción, que enfatiza esta canción, es que el Eterno vence. Él es el vencedor. Y cuando estaba escribiendo esto, me recordaba un canto de esos viejitos que se llama así, ¿verdad? Vencedor. Y ese canto, recuerdo, lo cantábamos mucho cuando recién empezábamos. ¿Se acuerda, hermana Mireya, allá en la Valle Verde? Cantábamos mucho este canto, y un canto muy poderoso, por cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el canto habla de experiencias que uno puede vivir, el Eterno está reconociendo el canto está reconociendo de dónde viene la victoria, ¿sí? Vencedor. El nombre que el Eterno escogió para darle a su pueblo, el pueblo de Israel, justamente tiene que ver con esta distinción o con esta virtud del Eterno. Porque el nombre de Israel significa el que vence, ¿sí? O así, tal cual, vencedor. El pueblo de Israel es un vencedor. Entonces, el Eterno ha transmitido a su pueblo esta característica, esta cualidad de ser un vencedor. Y esto es algo que nos enseña la Shirá, la canción de Éxodo 15. También nos enseña que Dios es digno de alabanza. O sea, algo que destaca aquí las Escrituras, y creo que no me equivoco al decir que es pues la primera vez que en las Sagradas Escrituras se dice, se reconoce que el Eterno es digno de alabanza. Vaya, que se le debe de alabar, que se le debe de reconocer al Eterno. Él debe ser alabado, Él debe ser honrado, Él debe ser reconocido. Entonces vea que por primera vez en las Escrituras se están nombrando o se están cantando conceptos espirituales que son muy poderosos, que son muy importantes, que han trascendido los siglos y los milenios hasta llegar a nosotros, y que nosotros por esa razón seguimos exaltando, honrando y glorificando el nombre del Eterno. Nos enseña también esta Shirá, nos enseña que Dios es nuestra fuerza. El Eterno es nuestra fuerza. La frase que utiliza ahí, o que se traduce en esa parte, dice: Él es nuestra fuerza y nuestra canción. O sea, qué hermosa frase, ¿verdad? Él es nuestra fuerza y nuestra canción. De ahí se han inspirado también varios cantos. Hay varios cantos cristianos donde yo he escuchado esta frase, ¿verdad? Tú eres mi fuerza y mi canción. O sea, por eso te canto, o por eso te alabo, porque de ti yo recibo la fuerza, de ti recibo el poder. Entonces, fíjense, hablamos de que Dios es vencedor, de que Él es poderoso, obviamente, y cuando decimos que Él es nuestra fuerza, lo que estamos nosotros diciendo a través de esta Shirá es que el Eterno nos comparte de su fuerza, Él nos da de su fuerza. Y me recuerda aquella historia que contó, le escuché yo o la leí de un comentarista de la Biblia, en donde él decía que un padre le dice a su hijo que cargue algo que está pesado y que lo lleve hasta el otro extremo del patio de su casa. Y el niño va y lo intenta. El niño va e intenta cargar aquella bolsa, vamos a decir, algo pesado que contenía. El niño lo intenta,
pero no puede. No puede, entonces regresa con su papá y su papá le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué no lo llevaste? Y le dice, no puedo, está muy pesado. El padre le dice a su hijo, mira, vamos a hacer esto, ve otra vez, intenta cargar ese costal, esa bolsa, intenta cargarlo y llevarlo hasta el otro lado del patio, pero esta vez hazlo con todas tus fuerzas. Y el niño pues va y pues le echa ganas, ¿verdad? Lo agarra y lo intenta y se aplica y no, se derrota nuevamente. Va con su papá y le dice, no puedo, papá, no puedo, está muy pesado. Y el padre le dice, ay, hijo, es que te dije que usaras todas tus fuerzas. Y el niño dice, pues lo hice, me apliqué con todas mis fuerzas y no pude. Dice, mira, una vez más, inténtalo, pero esta vez sí ponle todas tus fuerzas, echa mano de todas tus fuerzas. Y ahí va el niño otra vez y lo intenta, se esfuerza mucho y no puede y regresa llorando y le dice, papá, por favor ya no me mandes otra vez, no puedo cargar ese costal, no puedo. Entonces el papá le dice, hijo mío, te dije que lo intentaras con todas tus fuerzas. Y mis fuerzas también son las tuyas. Debiste pedirme ayuda, debiste decirme a mí que yo te ayudara. Entonces el papá carga a su hijo, va por el costal, carga el costal con la otra mano y atraviesa el patio con todo y su hijo y con todo y el costal. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y las fuerzas de Dios son las fuerzas de nosotros. Es lo que nos enseña esta Shirah, esta canción. Dios es nuestra fuerza. Hermanos, cuando nosotros ya no podemos, cuando nosotros sentimos que ya estamos totalmente derrotados, sin fuerza alguna, ahí es cuando Dios nos levanta, es cuando Dios nos carga en sus brazos, nos sostiene, es cuando sentimos la plenitud de su poder en nosotros. La fuerza de Dios se hace presente. Tuvimos una experiencia hace muchos años con mi hija Keila. Recuerdo que ella se enfermó y entonces ella devolvía todo, no podía comer, estuvo muchos días sin comer y devolvía todo, no podía ya ni tomar agua, estaba muy enferma y pasaron muchos días así. Recorrimos varios médicos, varios lugares y pues no, ella seguía enferma y pues estábamos orando, ¿verdad? Los hermanos, todo, y seguía enferma. No recuerdo si pasaron como 10 días, 11 días, pero para mí fue mucho tiempo. Finalmente se llegó un día cuando yo ya no pude, ya no podía resistir, era mucha la tensión, era mucho el estrés, y recuerdo que caí ahí de rodillas en la sala de mi casa, de su casa, caí de rodillas, me postré, lloré mucho, estaba como conteniéndome. Y derramé mi corazón delante de Dios, lloré bastante y le dije, Señor, por favor, apiádate, ya no puedo. Bueno, ese día el Eterno se manifestó, apareció un médico que la trató, que le dio lo que necesitaba y al día siguiente mi hija ya estaba bien. Entonces, pues puedo dar testimonio de esto, ¿verdad? El Eterno es nuestra fuerza, pero usualmente esa fuerza de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros dejamos de luchar con nuestras fuerzas, cuando nosotros realmente aplicamos eso que aquel niño hizo, o más bien que aquel padre le dijo a su hijo, pídeme ayuda, ¿verdad? Usa mis fuerzas y vamos a salir adelante. La Shirah nos enseña que Dios es un guerrero. Esta parte de la canción es muy interesante porque ahí nos dice, varón de guerra es el Eterno.
Él es un guerrero. Entonces solemos hablar más, solemos ver esa parte de Dios o ese perfil de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su protección, de todas estas cosas. Pero a veces esta parte de que Él es un guerrero, porque cuando hablamos de un guerrero estamos hablando de alguien que lucha, de alguien que sale a la batalla, de alguien que va a derrotar a sus enemigos, que va a barrer con sus enemigos. Y esta canción tiene varias partes o varios versos en donde se enfatiza el hecho de que Dios es un guerrero. Y así, cada parte de la canción nos está de alguna manera diciendo que esas virtudes o esas características o esos atributos que el Eterno tiene están a nuestra disposición, que nosotros podemos echar mano de eso. Entonces, en cierta forma, al decirnos que Dios es un guerrero, es como decirnos que tú tienes que ser un guerrero también. Tú tienes que también ser un varón de guerra, tú tienes que ser alguien que lucha, tienes que ser alguien que no se derrota, alguien que se mantiene siempre ahí de pie frente a cualquier situación. Esta Shirá nos enseña también que el ejército más poderoso del mundo es nada frente a Dios. Porque ellos que estaban celebrando la derrota de los egipcios. O sea, aquí es importante recordar que el ejército egipcio en ese momento de la historia era el ejército más poderoso del mundo. ¿Cuál será el ejército más poderoso del mundo hoy? No me digan, ¿verdad? Hay varios. Siguen diciendo que Estados Unidos, ¿verdad? Otros dicen que los chinos, otros dicen que Rusia. Israel definitivamente es el mejor. Todos van a entrenarse ahí. Pero el que tiene más soldados o mejores armas, qué sé yo. Mire, no importa cuál es el mejor, al final de los días todos se van a juntar, o muchos se van a juntar, y van a formar un ejército muy poderoso. Imagínense los mejores ejércitos del mundo, todos reunidos, todos juntos, para enfrentar a Dios. Y les va a pasar lo mismo que le pasó a los egipcios. Entonces los ejércitos del mundo, así sean los mejores, así tengan las mejores armas, así sean los soldados mejor entrenados, más capaces, etcétera, no son absolutamente nada frente a Dios. Nada. Y esto nos lo enseña también esta canción, nos lo enseña la Shirá. También la canción nos habla en una parte y nos enseña acerca de el poder y de la ardiente ira, dice una versión de la Biblia, de la mano derecha de Dios. Si ustedes se fijan, esta canción habla, se toma varios párrafos para hablar y para exaltar a la mano derecha de Dios. Entonces, es una parte de las Escrituras en donde se está hablando de una, digamos, de una parte de Dios como si fuera una persona. Es como si la mano derecha de Dios fuera una persona. Y es que, precisamente, ¿verdad?, está hablando de Yeshua. Como ya dijimos en una entrega anterior, fue Yeshua quien ejecutó el juicio de la muerte de los primogénitos. Fue Yeshua el quien se cargó de eso. Decíamos ayer, Yeshua es la gloria de Dios. Yeshua, dice la Escritura, es la imagen del Dios invisible. Yeshua es la nube que acompañaba y que dirigía a los israelitas por el desierto. Cuando habla aquí de la mano derecha de Dios y de cómo la mano derecha de Dios fue contra los egipcios y los hizo pedazos, está hablando de Yeshua. Entonces fue Yeshua personalmente quien se interpuso,
entre el pueblo de Israel y entre el pueblo egipcio, y fue Yeshua quien entonces derrotó al ejército egipcio y lo volvió nada, absolutamente nada. Entonces, todo el tiempo que nos habla estos versos, este texto de la mano derecha de Dios está hablando de Yeshua. Hay otros pasajes de las Escrituras donde se nos dice de una manera más clara que Yeshua es la diestra de Hashem, la diestra de Dios. Nos enseña también esta canción, esta Shirah, lo que provoca dicha ira en los enemigos de Dios. ¿Cómo se sienten los enemigos de Dios ante esto, hermanos? ¿Qué dice la canción? Pues dice que los enemigos de Dios se van a sentir aterrados, se van a sentir muy asustados ante la ira del Eterno. Los enemigos saldrán huyendo, los enemigos no encontrarán dónde esconderse. Esto es algo de lo que nos habla también el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos dice que la gente en los días finales no van a hallar dónde esconderse. Incluso le van a pedir ayuda a las montañas. Les van a decir a las montañas, por favor, escóndanos, caigan sobre nosotros, por favor. ¿Y de quién se quieren esconder? Dicen ellos que se quieren esconder de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Escóndanos de la ira del Todopoderoso y de su Redentor, de su mano derecha, de su justiciero, de Yeshua. Entonces, los enemigos de Dios se sienten sumamente asustados, aterrados del juicio que viene sobre ellos. Lo sintieron los egipcios, lo sintieron ellos y lo van a sentir también los enemigos de Dios en los días finales. Otra cosa que nos enseña esta canción, nos enseña acerca de las promesas de Dios para su pueblo Israel. Y esto, hermanos, también es muy importante, porque ustedes saben, la palabra de Dios, la Biblia, pues se volvió un libro universal. Y esto es bueno, porque se cumple la voluntad de Dios. Todo mundo debe de conocer a Dios. Entonces, el hecho de que la Biblia, de que primero la Torá, después pues toda la Biblia fuera traducida del hebreo al griego, después al latín y después a muchos otros idiomas, pues esto formó parte del plan de Dios para que todos puedan conocer, escuchar, leer acerca de la palabra de Dios. Pero es importante recordar en medio de este contexto que la palabra fue dada a Israel. Así como lo enfatiza el Rab Shaul en la carta a los Romanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos son los depositarios de la Torá. Ellos son quienes reciben la Torá, reciben la palabra de Dios. Las promesas son de ellos, el pacto les pertenece a ellos, la salvación viene de los judíos. Lo dijo el propio Yeshua, que es la salvación personificada. Él mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, nosotros vemos en esta canción que las promesas de Dios son entregadas a Israel. Las promesas son para Israel. Ahora, ¿esto deja fuera al resto del mundo? Claro que no. Claro que no. O sea, lo único que nos está diciendo es que necesitamos nosotros ser parte de Israel. ¿Sí? Es nada más lo que se requiere. Recordemos ahorita que estamos estudiando Éxodo, que junto con Israel salieron gentes de muchas naciones. Y que llegado el momento, cuando se iba ya a entrar en pacto con Dios, Israel va a entrar en pacto con Dios, Moisés le preguntó al Eterno, Señor, ¿qué va a pasar con toda esta gente que no es de nuestro pueblo?
¿Qué va a pasar con todos estos que no son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero aquí están, se vinieron con nosotros, celebraron Pesaj y se nos pegaron y se vinieron con nosotros y aquí están también en el Sinaí. Y fue que el Eterno dijo, la misma ley, la misma Torah que aplica para mi pueblo, aplicará también para todos ellos. Si ellos están de acuerdo con esto, si ellos quieren entrar en pacto conmigo, lo harán como Israel. O sea, tendrán que olvidarse de su nacionalidad, de donde eran, y tendrán que hacerse parte de Israel. Yo voy a pactar con Israel y no los vamos a dejar fuera, son bienvenidos. A partir de ahí, entonces, la Escritura nos enseña cómo va a funcionar esto. Y las promesas son para el pueblo de Israel. Nosotros por eso nos referimos a Israel como nuestro pueblo. Porque aunque no seamos israelitas en cuanto a la descendencia, la Escritura nos dice que hemos sido injertados en el olivo a través de el Mashiach Yeshua. ¿Qué más nos enseña esta canción? Nos enseña acerca del reino eterno de Dios. Fíjese, desde ahí se habla de un reino eterno. El Señor es rey para siempre. Él reina por siempre y para siempre. Él va a establecer un reino que no va a terminar jamás. Él nos revela el fin desde el principio, dice la Escritura. Entonces ya se está hablando de un reino eterno, un reino donde el Todopoderoso va a ejercer su voluntad sobre esta tierra. Ahora bien, después de que analizamos estos conceptos que nos enseña la Shirah, nos enseña la canción, hay que considerar también que esta parashá, esta porción Beshalach, comienza, hermanos, prácticamente con una batalla, ¿verdad? O sea, prácticamente al inicio de la parashá, ¿qué nos encontramos? La batalla que se libró dentro del mar, que la batalla fue dentro del mar. Cuando los egipcios vieron que se abrió el mar y que estaba tierra seca, dijeron, pues vámonos, nosotros también vamos a pasar por ahí. Y se lanzaron en persecución de los hijos de Israel. Entonces, esa batalla se libró dentro del mar. La batalla del mar de Cañas, pudiéramos llamarle así. Y al final de la parashá se libra otra batalla. ¿Cuál fue esa última batalla? O esa batalla que se nombra al final de la parashá. ¿Contra quién? Contra Amalek. Entonces tenemos una batalla al principio contra el poderosísimo ejército egipcio y termina con una batalla contra un enemigo formidable también que era Amalek. Aunque Amalek no era tan poderoso como los egipcios, pero Amalek tenía otro tipo de poder. Amalek tenía poderes oscuros. Amalek era más como hechicero, traicionero. De hecho, la Torah dice que el Eterno, la batalla contra Amalek iba a perdurar por mucho tiempo, y que el Eterno ordenó aplastar, no tener misericordia contra Amalek. Entonces se habla incluso del espíritu de Amalek. Entonces hay dos enemigos formidables acá mencionados en la parashá. En la primera, repito, se libra dentro del mar de Cañas, y la última contra Amalek. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre estas dos batallas? ¿Y a qué se debió esa diferencia? Bueno, en la batalla del mar de Cañas, los israelitas, ¿qué hicieron? ¿Pelearon? ¿Lucharon? No. Ellos iban huyendo. Entonces lo único que hicieron fue como ver, ¿se acuerdan? Hace poco hablábamos de
de ser espectadores. Ese día Israel fue espectador. Ellos vieron la batalla y cantaron, ¿sí? Alabaron a Dios, celebraron la victoria, pero realmente ellos no pelearon. No pelearon ahí. Esa batalla la peleó Yeshua. La peleó el aniquilador que decíamos la semana pasada. El destructor. Yeshua peleó esa batalla y la ganó, obviamente. Israel no la peleó. En cambio, hermanos, en la siguiente batalla, en la segunda, Israel tuvo que pelear contra Amalek. Ahí sí Israel tuvo que pelear, e incluso algo que nos dice la Torá es que Israel estuvo en riesgo de perder esa batalla. Es más, o sea, la Torá dice claramente que hubo momentos en donde Israel perdía la batalla. Amalek prevalecía y en otros momentos Israel prevalecía. ¿Qué marcaba esa diferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo era que Amalek prevalecía, Israel perdía? Cuando Moisés bajaba las manos. Moisés estaba arriba de la montaña, estaba clamando al Eterno, él estaba orando, pero se cansaba, dice la Torá, se cansaba en los brazos de Moisés, bajaba los brazos, entonces dice la Torá, cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía. Aarón y Hur se dieron cuenta, ¿qué hicieron? Mantuvieron los brazos de Moisés en alto. O Moisés estaba cansado, la batalla duró mucho. Intenten ustedes estar con las manos levantadas un buen rato y van a ver que no se puede. Van a ver que es muy cansado, ¿verdad? Parece algo fácil, pero quédate un rato con las manos arriba, con las manos levantadas y se te empieza, ya no la sientes, te cansas. Entonces Aarón y Hur, haciendo equipo, sostuvieron las manos de Moisés hasta que Israel definitivamente ganó la batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la batalla se estaba peleando en el terreno de lo físico, la victoria se decidía en el terreno de lo espiritual. Sí, la lucha está ahí. Los ejércitos están batallando, están luchando, pero la decisión de quién iba a ganar estaba arriba de la montaña. La decisión era espiritual. Entonces, esa fue la diferencia entre estas dos batallas, la del Mar de Juncos y la batalla contra Amalek. Aquí, hermanos, el asunto aquí es que nosotros también vamos a tener batallas en nuestra vida. Tenemos batallas en nuestra vida, muchas batallas. La cosa aquí es, ¿cómo quisieras o cómo te gustaría que fueran tus batallas? ¿Como la del Mar de Cañas o como la de Amalek? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo quisieras que fueran esas batallas? ¿Te gustaría que tus batallas fueran como el Mar de Cañas, donde el Eterno hizo absolutamente todo? Tú ni siquiera tienes que meter las manos, solo celebrar la victoria. ¿O prefieres las batallas al estilo Amalek, donde incluso casi sales derrotado, donde hay momentos que el enemigo te está aplastando y luego te repones? ¿Qué tal? Cuando las comparan, ¿qué piensan? ¿Qué prefieren? ¿Qué tipo de batalla les gustaría más? ¿Una o la otra? Yo les voy a ser sincero, yo prefiero 1000 veces la batalla del Mar de Cañas. Yo quisiera que mis batallas fueran así. Yo prefiero no pelear. O sea, si se puede que el Eterno pelee mis batallas y yo ser espectador, pues yo feliz, de verdad, feliz. ¿Por qué tengo que pelear las batallas? ¿Por qué Israel tuvo que pelear la batalla contra Amalek? Si ustedes me preguntan, hermanos, en mi opinión muy sincera, muy honesta,
Es cierto que Israel estaba siendo entrenado, que tenía que luchar. El Eterno ya lo había librado de una batalla contra los filisteos. Dice la Torá, los llevó por otro camino para que no tuvieran que pelear. El Eterno los está protegiendo, pero después de que los libra de los filisteos, el Eterno los lleva al mar y los pone de frente contra el faraón. Los pone de cara a cara contra el faraón. Y ahí nos preguntamos por qué el Eterno hizo eso. Y hay una enseñanza ahí. Y la enseñanza es, no hay que huir de las batallas. Hay que plantarles cara, hay que ponerte frente a la batalla. El Eterno no quería que el pueblo saliera huyendo del faraón y se quedaran con esa impresión de que salimos huyendo de Egipto. No, Señor, le vamos a plantar cara al faraón. Y aunque fue algo terrorífico para ellos, en su momento el líder Moisés le dijo, a ver, ya déjense de lamentos y de lloriqueos y vean lo que el Señor va a hacer hoy por nosotros. Vean la gran salvación que se va a manifestar aquí. Porque a esos egipcios que ahorita ven, ya nunca los volverán a ver jamás. Entonces, ellos tenían que sentir esa presión. Tenían que enfrentar esa batalla. Porque lo tuvieron enfrente. No tuvieron que pelear. El Señor la peleó por ellos. En cambio, contra Amalek lo tuvieron que hacer. Y les decía, en mi opinión, esto pasó porque después de la batalla en el Mar de Cañas y hasta la batalla de Amalek, lo que nosotros vemos allí, en ese ínter, son quejas y más quejas, rumores, habladurías contra el siervo de Dios, contra Dios mismo, inconformidades. Estábamos mejor en Egipto, allá comíamos ajos, cebollas, caldos, aquí estamos pasando hambres, aquí no hay agua, aquí ni siquiera hay sepulcros. Quejas. Entonces todo eso, en mi opinión, fue lo que llevó al Eterno a, bueno, entonces la próxima batalla la peleas tú. La peleas tú. Y yo voy a ser espectador. Yo voy a estar viendo. Pero como Él nos ama tanto, no los abandonó, ¿verdad? Pero la batalla dependió de las manos levantadas de Moisés. La batalla dependió de la plegaria. La batalla dependió de que alguien entendiera y supiera que esto se iba a decidir allá arriba, en la esfera espiritual o en el mundo espiritual. Así son, hermanos, las batallas. Ciertamente, siempre vamos a estar ahí luchando, peleando. Y si no tenemos a alguien como Moisés, créame, batallas se van a perder. Va a haber derrotas y las derrotas se van a dar porque no tuvimos a las personas idóneas, porque no tuvimos a un Moisés, a un Aarón, a un Hur que estuviesen ahí clamando, suplicando, sosteniéndonos en la esfera de lo espiritual. Entonces esto es lo que nos enseña también esta porción en sus últimos versos. Y terminamos entonces con esta pregunta: ¿cómo te gustaría que fueran tus batallas? Ahora ya saben ustedes cómo funciona esto y podemos echar mano de esto, podemos echar mano de esta enseñanza y prepararnos para una futura batalla. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y hermanos, pues que siga la canción oyéndose, que siga la Shirah resonando en todos nosotros, en nuestras vidas.